Muchísimas gracias, Juan. Y bueno, efectivamente, hoy nos convoca al taller de competencias ciudadanas. Parte, digamos, que de los elementos que siempre se evalúan a todos los profesionales es una de esas competencias transversales que incluso se realiza también en esos exámenes de educación básica, en la educación técnica y obviamente en la educación superior. Y vamos a dividir este taller o esta actividad en tres momentos para que lo tengamos presente y retomando las palabras de nuestro director académico de Juan, sí les voy a pedir el favor de que participemos. En un primer momento vamos a hacer una contextualización de qué son esas competencias ciudadanas, qué es lo que evalúan, qué es lo que esperan de nosotros al momento de contestar. Vamos a hacer una parte práctica, vamos a hacer un taller donde vienen unas preguntas. Es algo muy corto, pero me gustaría que lo hiciéramos a conciencia. La idea es que aprovechemos estos escenarios que son simulativos para que realmente nos midamos, sabemos y logremos determinar si debemos mejorar en ciertos aspectos o si ya tenemos algunos aspectos fortalecidos, pues poderlo determinar. Entonces aquí sí es importante que aprovechemos el ejercicio, aprovechemos el espacio y lo hagamos con honestidad. Y finalmente, para cerrar, pues vamos a evaluar cuáles eran las respuestas correctas de ese taller, qué es lo que se buscaba, cuáles eran como las dificultades que planteaba la pregunta, cuál era la clave de las opciones para que digamos que acertáramos al momento de desarrollar la evaluación. Entonces, teniendo clara esa información y esa ruta de trabajo, empezamos. Entonces, ¿qué es trabajar y qué significa trabajar por competencias? Cuando hablamos de las competencias, no estamos pasando de saber una norma de memoria, en el caso específico de las competencias ciudadanas, o repetir una definición bonita, una definición que se nos ha enseñado de la Constitución. Aquí lo importante es otra cosa, es que ustedes puedan usar los conocimientos que han adquirido para tomar decisiones y analizar situaciones de la vida real. Ustedes se van a dar cuenta en el ejercicio que vamos a realizar y adicionalmente me imagino que algunos están familiarizados con los cuadernillos que nos facilita el ICFES de cómo se evalúan las competencias ciudadanas, donde básicamente se nos plantea una situación real, una situación que afecte, ¿no?, a la sociedad colombiana y se busca es mirar qué decisiones, teniendo en cuenta el marco jurídico. Recuerden que en Colombia pues todos debemos conocer la Constitución, qué decisión o qué camino se debe seguir o se debe tomar en cuenta al momento pues de abordar ese caso particular hipotético, pero eventualmente también en situaciones del diario vivir. Entonces piensen esto como cuando alguien aprende a montar bicicleta. Entonces puede leer mil veces cómo se equilibra, en qué consiste, en cómo debe realizarlo, pero solo se aprende desde esa práctica, solo se aprende cuando se hace ese ejercicio de rodar, ¿no? Cuando realmente se empieza a desarrollar la actividad es cuando sabemos cómo llevamos ese conocimiento, ¿no? En ciudadanía pasa lo mismo, ¿no? En los conocimientos ciudadanos no basta con saber que existen los derechos, que existen los deberes, que existe un marco constitucional en atención a un Estado social de derecho, sino también es importante saber que hay unas competencias esperadas de todos los ciudadanos. Esto no es exclusivo de los abogados, ni del politólogo, ni de el profesional en ciencias sociales, ni de aquellos que tienen conocimientos con las áreas jurídicas humanas e incluso de las ciencias sociales en general, sino de cualquier ciudadano colombiano, más aún si ese ciudadano tomó la decisión de profesionalizarse, ¿no? Entonces, ¿qué se espera del estudiante que se enfrenta a esta prueba, a esta competencia en específico? Primero que entienda los problemas, ¿no? Entonces son problemas cotidianos, son problemas que se evidencian en la realidad, muchas veces de tomas de decisiones de la administración, de situaciones particulares relacionadas, por ejemplo, no sé, en un colegio, en un momento específico de nuestra vida que nos invitan a mirar cómo analizamos nuestro papel en la sociedad y qué decisiones tomamos pues desde ese conocimiento y ese entendimiento del ordenamiento jurídico. Y aquí se nos invita obviamente a pensar con criterio. Y yo siempre lo digo de manera jocosa, ¿no? Pero pues esta es una reflexión un poco más profunda y es que en las competencias ciudadanas básicamente lo que se evalúa es que seamos buenos ciudadanos, que entendamos las normas de comportamiento y que pues se diferencie de lo que es correcto e incorrecto. No hablemos de bien o mal, sino de lo que es correcto e incorrecto en atención a ese ordenamiento jurídico.
Finalmente, pues, ¿qué se espera en esos enunciados o qué se espera en esas preguntas que se nos realiza? Que se responda de una forma razonable, es decir, que realmente obedezca a un ejercicio de análisis, a un ejercicio de pensamiento crítico, que en últimas pues también tenga una correlación directa con ese ordenamiento constitucional. A esto le llamamos traslado, ¿no? La famosa transferencia. La capacidad de agarrar eso que aprendimos desde las clases, desde esa primera asignatura que ustedes ven de Constitución y Democracia, es decir, los derechos, las reglas de convivencia, los principios, el sentido mismo de justicia, y lo aplicamos a una situación o a un caso en particular, ya sea actual, ya sea incómodo, porque muchas de las veces la situación puede ser incómoda, pero pues lo que nos lleva es a tomar decisiones siempre de manera crítica, de manera responsable y de manera respetuosa con el orden constitucional, con el orden normativo y sobre todo con los derechos de las demás personas. Entonces, aquí de antemano les doy una primera clave al momento de contestar. Entonces, si usted ve que hay una restricción, sospeche. Sospeche porque en el Estado social de derecho y en atención hacia el respeto constitucional siempre se busca la máxima satisfacción de los derechos. Es decir, cuando la situación se nos presenta limitativa, cuando vemos que hay una prohibición, una restricción extrema, pues estamos ante algo que claramente no obedece a esas competencias ciudadanas, sino que por el contrario, pues es una situación que no es deseada y no es esperada al momento de responder. Entonces tenemos algunos ejemplos por mencionar. El caso, por ejemplo, del derecho a la protesta, que suscita tantos debates, pero en últimas pues también nos lleva a respetar esa diferencia, esa disidencia, siempre y cuando se realice obviamente dentro del marco del respeto. Pero también digamos, ¿qué se puede buscar acá o qué nos van a preguntar en el caso específico de la protesta? ¿Cómo se protege este derecho sin afectar los de los demás? Porque, ojo, también es importante que acá se analiza esa coexistencia y esas reglas básicas de convivencia, ¿no? Esas reglas de comportamiento. Entonces tenemos eso en un primer momento, ¿no? Que es el trabajo como desde las competencias. ¿Cómo son esas pruebas? Por competencia desde el tipo Saber Pro, sobre todo en el ámbito de las competencias ciudadanas. Estas pruebas no están hechas para, excúsenme la expresión, pillar al que no se aprendió un dato o que no conoce de manera estricta la Constitución, sino que realmente están diseñadas para medir la capacidad de ese pensamiento como ciudadanos, es decir, el papel que desempeñamos dentro de la sociedad colombiana frente a situaciones reales y cotidianas, sobre todo situaciones complejas, situaciones incómodas y situaciones que llevan a un análisis de qué es lo que resulta correcto y qué es lo que resulta incorrecto. Por eso suelen tener unas características que es importante que tengamos en cuenta al momento de abordar la prueba. Y es que traen historias y contextos reales. Muchas de las veces también se hacen alusión a situaciones actuales, a situaciones recientes, como si fuera una noticia, ejemplo, marchas, temas de seguridad, de salud, de redes sociales, de movilidad, de economía, dilemas y debates ambientales, porque la vida, pues en últimas, viene con unos problemas y con unos contextos pues no son preguntas sueltas, ¿sí? Entonces, por eso les dije desde un primer momento, tranquilos que no nos van a preguntar qué dice el artículo primero de la Constitución, no, pero sí van a mirar cómo nos comportamos como ciudadanos dentro de esa sociedad, ¿no? De la sociedad colombiana. Te ponen a decir, aquí en todas estas preguntas nos ponen a decidir, no solo a recordar, es decir, no es este artículo, esta norma, la Constitución dice, sino realmente es con esta situación, ¿cuál es la respuesta más razonable? Como un ciudadano que se comporta de manera correcta dentro de la sociedad. ¿Cuál es la respuesta más respetuosa dentro de un marco de protección de derechos humanos y de derechos fundamentales? Entonces, siempre se nos va a poner en una situación de decisión y se va a buscar que efectivamente, vuelvo y les digo, hagamos lo correcto. Y ahí tenemos una clave también importantísima al momento de decidir y es hacer lo correcto. ¿Listo? Las opciones, como en la mayoría de estas evaluaciones, parecen ser todas posibles. Y ahí es donde encontramos ese reto, ¿no? Muchas de las veces las opciones suenan bonitas, parecen dar soluciones inmediatas, pero realmente hay algunas que son muy extremas, lo hablábamos, ¿no? De esas prohibiciones totales, de esa permisividad total, porque están los dos extremos. Entonces, si hay una prohibición total o hay una permisividad total, sospeche,
Porque los derechos suelen tener límites y esos límites, a pesar de que buscan la máxima satisfacción del derecho, también buscan pues la protección de los derechos de los demás. Entonces, si son muy restrictivos, estarán limitando los derechos de manera general. Si son demasiado permisivos, pues también entrarán a afectar los derechos de alguien más. ¿Listo? Pilas con esas opciones que son autoritarias, ¿listo? A pesar de que el Estado tiene el ejercicio de la soberanía, es decir, tiene ese poder coercitivo, tiene esa autoridad para la toma de decisiones, esta autoridad no es irreglada ni ilimitada, por el contrario, tiene unos límites establecidos. Entonces, si usted que dice, no, va a haber una restricción a la movilidad, pues hay que evaluar esa restricción de la movilidad si realmente se da dentro de un contexto que amerite hacerla. Ejemplo, caso del COVID-19. Entonces, si nos hablan de una restricción en una emergencia sanitaria, uno lo puede considerar como una medida viable. ¿Por qué? Porque estamos buscando garantizar la salud de las personas. Pero, no sé, en atención a la situación que pasó, de hecho, recientemente con la ciudadana que fue secuestrada, imagínense que haya una restricción y que se nos prohíba a todos salir después de las 10 de la noche. ¿Esto? Entonces la medida resulta desproporcionada. Algunos dirán, no, es que la situación no amerita, pero es desproporcionada porque es que ahí el rol del Estado tiene que ser, es garantizar la seguridad. Y la seguridad no le puede costar a usted el ejercicio de sus derechos. ¿Sí ven? ¿Ven cómo va funcionando? Entonces el Estado, si bien cierto, tiene la potestad de tomar la decisión, pues esa decisión no puede ser arbitraria. Por el contrario, esa decisión lo que debe buscar es una proporcionalidad. De ahí es donde también tienen un elemento clave al momento de contestar, y es que deben buscar soluciones que sean proporcionales y razonables, claro está. Si usted ve que hay la afectación de un derecho, por más de que la medida resulte proporcional, pues ahí también debemos sospechar, porque vuelvo, insisto, y acá también hay un eje clave, es que siempre debemos buscar la garantía máxima de derechos, la garantía máxima de derechos. ¿Listo? O de pronto hay situaciones que se presentan muy, y excúsenme la expresión, a lo loco, muy aceleradas, que no evidencian una planeación en esas preguntas. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que las reglas de la ciudadanía nos exigen ciertas pautas de comportamiento. Entonces también eso nos lleva a que las decisiones obedezcan unos procedimientos, a unos criterios técnicos, a unos criterios de razonabilidad que no entren a afectar los derechos de nadie más. ¿Listo? La clave siempre está en el matiz en que se nos presentan las opciones. Es decir, que la respuesta no se vaya a los extremos. Primer escenario, ¿listo? Ni muy restrictivas, ni muy permisivas, que proponga una solución con reglas, ¿sí ven? Con pautas de comportamiento, con un claro saber del hacer, de cómo se va a implementar, y que respeten los derechos con responsabilidad, lo que hablábamos, ¿sí ven? Entonces yo puedo disfrutar de mis derechos siempre y cuando no le vaya a afectar a los de alguien más. O sea, básicamente lo que hemos hablado hasta ahora, si ustedes se dan cuenta, es comportarnos como buenos ciudadanos. Yo respeto a mis demás conciudadanos para que me respeten a mí. Y lo mismo pasa con el Estado. El Estado no puede entrar a respetar mis derechos, por el contrario, debe tomar las decisiones que garanticen la mayor efectividad de esa garantía y de ese goce de derechos. Y ahí también es importante porque hay una responsabilidad adicional que está en el Estado y en las instituciones. Entonces siempre es importante lograr establecer esa responsabilidad que asume el Estado. Aquí sí que es fundamental que se debe conocer por lo menos desde un panorama general, yo no les digo de manera profunda, pero sí de manera general la estructura del Estado colombiano. Entonces, saber de qué se encarga la Procuraduría, de qué se encarga la Contraloría, de qué se encarga la Fiscalía, saber cuál es la función de un juez, cuál es la función del Ejecutivo, cuál es el propósito de las elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, perdón, qué pena con ustedes. Entonces, es importante que lo tengamos presente. En palabras sencillas, no es qué opinamos, y acá es importante porque no se nos está preguntando por una opinión, sino qué postura se toma y con qué razón se sostiene esa postura, ¿sí ven? Ojo, y es una razón que sea suficientemente válida desde el punto de vista de la discusión social. Es decir, no es solo válida para Cristian, para Juan, para Angie, sino realmente es válida para toda la sociedad. Entonces, ¿qué se va a evaluar o qué nos van a evaluar en las competencias ciudadanas? Y aquí vamos a entrar en materia de lo que el examen Saber Pro nos exige como profesionales. Y es que suele medirse con temas que
nosotros reconocemos. Entonces, porque son del diario vivir, ¿no? Entonces, primero la comprensión del caso, es decir, entender antes de opinar. Yo debo determinar qué situación se me está presentando. Entonces, primero se evalúa si realmente se entiende lo que está pasando. ¿Quiénes participan? Ciudadanos, autoridades, EPS, policía, alcaldía, etcétera, etcétera. ¿Qué problema hay? Entonces puede ser un bloqueo, unos rumores, la falta de medicamento, el hacinamiento, una emergencia económica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué consecuencias puede tener? Entonces, hay una afectación a la salud, hay un tema de pánico respecto a la información que se está manejando, de movilidad, de dignidad y algo clave es separar los hechos de los rumores. ¿Listo? Porque uno toma decisiones sobre hechos, no sobre rumores, no sobre expectativas. De hecho, pues uno de los principios de la justicia es que si no se supera la duda razonable, es decir, si no hay una verdad que yo pueda constatar, pues realmente no puedo tomar una decisión desfavorable. ¿Listo? Eso también tiene que ver con el sentido de justicia. Entonces, hecho, es decir, llevamos, no sé, X semanas sin medicamentos en atención, pues digamos que a la situación que se está presentando en este momento. Rumor, dice que siempre pasa por culpa de. ¿Listo? Entonces, ojo porque, de hecho, hoy escuchaba una noticia en una emisora y lo mencionaban los periodistas. Decían, sería irresponsable asumir que esto solo ha pasado en estos últimos 4 años. No, es una situación que se ha presentado en diversos momentos del tiempo. No obstante, pues digamos que en atención a las circunstancias, a cierto tipo de decisiones, pueden resultar más gravosas o no. Pero ¿eso a qué nos lleva? A dejar la pasión al momento de contestar. Debemos ser objetivos al momento de analizar la situación que se nos está planteando. Y no solo para contestar bien la prueba Saber Pro, sino para tener un buen ejercicio ciudadano, que es lo que busca medir esa competencia, es que nos sepamos comportar en la sociedad como unos ciudadanos responsables, que conocen sus derechos, pero también conocen los límites de los mismos. Es decir, que se premia el que decide basado en hechos, ¿listo? No con base en rumores, en situaciones que ustedes realmente logran evidenciar, pues que no son objetivas. También, ¿qué se va a mirar acá? El racionamiento ciudadano y el racionamiento constitucional, es decir, que se logre establecer ese equilibrio de derechos que les mencionaba anteriormente. Es decir, en ciudadanía casi nunca es ni blanco o negro, realmente hay puntos intermedios que nos permiten tomar decisiones. Entonces, ejemplo, hay una sentencia de una acción de tutela donde la persona solicita el amparo constitucional a su derecho a la intimidad, porque se destapa un escándalo de corrupción en determinada entidad. Él dice, ojo, porque ese escándalo de corrupción está tocando aspectos de mi vida personal, porque toca temas particulares, ojo, de esa vida personal. ¿Listo? No obstante, al hacer el análisis del juez que dice, ojo, porque acá hay que ponderar los derechos. Si bien es cierto, Cristian tiene el derecho al buen nombre, a la protección de su familia, de su intimidad personal, también es cierto que Cristian en su momento estaba ejerciendo un cargo público y al ejercer un cargo público, él tiene que darle cuentas a la ciudadanía de las decisiones. Y ahí es donde está la clave. Si las decisiones que él tomó llegan a afectar la órbita de su privacidad y su intimidad, la responsabilidad de quién es de él. Entonces, yo no puedo afectar el derecho a la información de la ciudadanía por la protección del derecho a la intimidad, porque hay un interés mayor de protección, ¿sí ven? Aquí hay un ejercicio de equilibrio de derechos que nos permite establecer desde un punto de vista de la proporcionalidad qué decisión hay que protegerse. ¿Qué derecho hay que proteger en esta situación en particular? En ese orden de ideas, el juez que dice, el libro se publica, ojo, y adicionalmente usted tiene una responsabilidad, sobre todo porque él dice, ojo, es que acá están insinuando que yo cometí ciertas conductas. Le dice, no, porque es que el libro simplemente está informando. Ya quien tomará la decisión si hay una responsabilidad o no, será un juez en un proceso más adelante, por traerles una situación en particular. Pero si ven que hay un ejercicio de ponderación, listo, un caso reciente. Ciudad de Villavicencio, no sé si hay alguien acá en Villavicencio. Esto sucedió, no sé, hace como, póngale usted 7, 8 meses. Entonces, en Villavicencio estaba pasando una situación, la verdad, pues un poco compleja. Entonces, en los puentes que tenían rampas, lo utilizaban los motociclistas para pasar de una calle a la otra.
cambiar de sentido, ¿no? Al momento de conducir, lo que también había generado problemas de inseguridad. ¿Listo? Porque muchas veces algunos de esos motorizados pues efectuaban hurtos al ciudadano que se encontraba pasando el puente, listo para cruzar la calle. Entonces, ¿qué decisión decide tomar la administración municipal? Dice, vamos a implementar un sistema de vallas que impidan el acceso de los motociclistas al puente y no puedan pasarse de calle a calle ni generen esa situación, digamos que de inseguridad dentro de la ciudadanía. Aquí, ¿cuál sería el problema? ¿Quién lo logra detectar? ¿Cuál sería el problema de esa medida que tomó y que es una situación real que pasó en Villavicencio? Ahí, ¿qué problema habría respecto a los derechos de alguien más? ¿A quién le estaríamos afectando los derechos? Así a priori, sin tener opciones, ¿ustedes qué me dirían? ¿Quién se anima? ¿O por el contrario creen que es una decisión correcta y estamos garantizando la seguridad de los ciudadanos? Vamos chicos, participemos porque así es más interesante el ejercicio. Daniel, te Buenas escuchamos. noches. Buenas Va noches. Daniel y después va Aleida. Para mí sería correcta la medida, ya que se está protegiendo, digamos, como la seguridad de los habitantes, y eso es un puente peatonal, no de vehículos. Entonces, digamos que para mí sería correcta. Listo, tú das una clave importante, Daniel, es un puente peatonal. Entonces yo, en atención a la medida tomada por la alcaldía de Villavicencio, en la cual se ponen unos bloqueos en los puentes peatonales para garantizar la seguridad y bloquear la movilidad incorrecta de ciertos motorizados, se podría deducir que hay una afectación a los derechos de qué peatones. Ahí te cambio la pregunta. Aleida, te escuchamos. A las personas que van en sillas de ruedas, a los que van en coches de bebés. Efectivamente, a las personas con discapacidad, a las personas que tengan una restricción de movilidad. Y acá tenemos que establecer la proporcionalidad. Entonces, la decisión debe estar encaminada en determinar otro tipo de controles de seguridad, pero esos controles no pueden en últimas limitar la movilidad de esas personas, sobre todo cuando estamos hablando de personas que gozan de una especial protección constitucional, porque imagínense usted decirle a la persona con silla de ruedas que ya no puede pasar, que tiene que ir al puente que se encuentra a 30 minutos para poder cruzar, o arriesgar su vida incluso pasando por donde ni siquiera existe una cebra, ¿sí ven? Entonces, es el tema de la proporcionalidad y la razonabilidad. Recuerden lo que les dije, no hay que ser extremistas. Entonces, en este caso estaríamos llegando al extremo de bloquear todo acceso, ¿listo? A cualquier vehículo, en este caso, digamos, una silla de ruedas, una persona que lleve el coche también, ¿listo? Porque pues estaríamos teniendo esa afectación, incluso a una persona que vaya en bicicleta. ¿Listo? También ahí podría haber una afectación, porque además los dispusieron de tal manera que realmente no se pudiera pasar, sino como si estuviera uno haciendo un zigzag. Entonces, si ven la situación en un caso real, a eso nos lleva a ese racionamiento. Entonces, hay que hacer un racionamiento ciudadano y constitucional. Entonces, vamos a mirar otro caso. ¿Listo? Entonces, vamos a ver en el caso de la protesta, que este es un tema que nos toca, mejor dicho, desde hace como 12 años. Viene sucediendo de manera recurrente en el Estado y se toman decisiones que son restrictivas, otras que son permisivas, lo que nos ha llevado a una discusión constante. Entonces está el derecho de la protesta versus el de la movilidad y los servicios esenciales. ¿Listo? Entonces hay que establecer hasta qué punto está permitido, ¿listo? El derecho a protestar siempre y cuando no se afecte el derecho a la movilidad, porque así como X persona tiene derecho a protestar, pues también Y tiene derecho a movilizarse. Y tiene derecho a disfrutar de un servicio esencial. Listo, hay unas reglas constitucionales que nos señalan que la huelga, a pesar de que es un derecho constitucional, tiene unos límites y son esos derechos esenciales. Imagínense que entráramos en una huelga o en un paro, esto para tener la manera, de los servicios médicos. Entonces, que no se pudiera atender porque hay un cese de actividades.
Cosa diferente es que nos faltan, no sé, UCIs cuando sucedió lo del COVID. Bueno, ese ya es un problema estructural. Pero si ven, yo no puedo limitar el derecho. Por más de que yo tenga el derecho a protestar, hay un derecho que está por encima, que es la protección de la vida y la salud. ¿Listo? Y eso nos lleva a un racionamiento de lo que es lo correcto. ¿Listo? Ahí deberíamos buscar otras vías para que se garantice ese derecho a la protesta sin afectar el derecho fundamental a la vida. ¿Sí, sí van entendiendo cómo funciona la lógica de esas competencias ciudadanas? Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Entonces, libertad de expresión versus daño por desinformación. Ya lo habíamos analizado con el libro. También tenemos el de seguridad versus libertad de movilidad, como en el caso del puente. Y salud y trámites y demoras. Entonces, a usted no le pueden decir, ojo acá, que no le van a dar la cirugía porque no se ha agotado todos los procedimientos. Por eso la acción de tutela y la Superintendencia de Salud muchas de las veces ha reiterado como, ojo, ojo porque la tramitología no puede entrar a afectar un derecho fundamental, ¿sí ven? Entonces, así va funcionando la toma de decisiones. Hay un racionamiento ciudadano que obedece a un pensamiento constitucional, que no necesita, ojo, no necesita que ustedes tengan un conocimiento específico en derecho. ¿Listo? Simplemente son las reglas de comportamiento. Recuerden que la constitución política es la guía o es la hoja de ruta de funcionamiento del Estado colombiano. Entonces, la idea no es escoger un derecho y aplastar los demás. No, la idea es aprender a qué, a armonizarlos de manera correcta. Lo que pasa es que hay ciertas situaciones donde pues vamos a ver la afectación o la mayor afectación de alguno de esos derechos, pero eso no significa que se abolió o que salió del ordenamiento jurídico colombiano, ¿listo? Y acá tenemos una regla muy importante que espero la conserven al momento de estar analizando esas competencias ciudadanas, y es que los derechos no son absolutos. No significa que pueda hacer cualquier cosa siempre, ¿listo? Pero tampoco se pueden restringir para siempre, ¿listo? O por comodidad, ¿listo? Porque resulta más cómodo que las personas no se movilicen a las 10 de la noche para yo no invertir en seguridad. No, la decisión no puede ser cómoda, la decisión debe satisfacer los derechos de los demás. La evaluación de argumentos es el tercer componente, que también está pensado lo que estamos diciendo. Entonces, Daniel tiene la razón, hay un problema de seguridad que debe atenderse. Ojo, porque por eso lo señalamos, las opciones son correctas en su mayoría, pero estamos buscando la opción más correcta. Entonces, eventualmente puede atender el problema, pero lo que sucede es que esa medida, aunque atiende el problema de manera inmediata, está afectando los derechos de alguien más y de alguien que adicionalmente ya tiene una condición de vulnerabilidad, como lo es una persona con discapacidad, ¿sí ven? Entonces, en este caso hay que buscar una medida que resulte más razonable y menos restrictiva para los derechos de esas personas con discapacidad, aún teniendo Daniel la razón, porque tiene la razón en el sentido de decir, venga, es una medida que en últimas atiende de manera directa a la situación, pero desconoce las consecuencias frente a esas personas, ¿sí ven? Y ahí es donde falla el argumento, porque si bien es cierto, atiende la dificultad, atiende el problema, genera una problemática aún mayor. ¿Listo? ¿Sí ven? Ahí vamos entendiendo cómo funciona. ¿Listo? Entonces, aquí a lo que se nos invita es un ejercicio de coherencia, que lo que concluye el argumento siga lo que se está afirmando. Recuerden que siempre estas preguntas tienen un hilo, ¿no? Y parecen ser unos microcuentos. Ejemplo, si alguien dice hay riesgo, entonces no puede saltar directo a prohibamos todo, como lo estábamos viendo en esta restricción, sin explicar el por qué no hay otra opción. ¿Listo? Salvo que en la pregunta o en la situación en particular se nos plantee que efectivamente no hay otra opción. La solidez también aquí es importante, que el argumento tenga criterio y no sea un puro impulso. Es decir, que haya una solidez, ¿listo? Que haya un argumento duro, es decir, que use razones, que haya evidencias, reglas, proporcionalidad al momento de evaluar usted la opción, que no se apoye solo en el miedo, en la rabia, porque podemos tener rabia. Yo entiendo que cuando uno se está movilizando a las 6 de la mañana tratando de llegar al trabajo a las 7 y hay un bloqueo por una protesta, uno se incomoda, ¿listo? Pero no por eso tenemos que decir, no, venga, vulnérenlos, mejor dicho, envíelos todos a las unidades de atención inmediata. No, debe ser una medida proporcional, listo, que busque ese equilibrio, a pesar de que, vuelvo, insisto, y ustedes cuando lean la situación puedan evidenciar esa incomodidad. Recuerden que debemos tomar medidas que sean razonables, no impulsivas.
¿listo? No impulsivas, no que obedezcan, excúsenme también la expresión, al calor del momento, sino realmente ese ejercicio del ser el buen ciudadano, ¿listo? Y siempre buscando que evitar los extremos. Los extremos, en el caso de las competencias ciudadanas, nunca son los adecuados. Nunca son los adecuados, porque además somos una sociedad, como lo dice el artículo primero constitucional, diversa. Somos una sociedad plural, es decir, donde coexisten los diferentes pensamientos, donde coexisten los diferentes puntos de vista. Obviamente hay una prescripción absoluta, es decir, una prohibición absoluta a cualquier discurso de odio. Digamos que es lo único que se va a prohibir. Cualquier discurso que afecte de manera general un derecho está proscrito en el ordenamiento, es decir, encuentra esa prohibición, pero el punto de vista es respetable, por eso somos una sociedad democrática, por eso existe tanta diversidad de partidos, de puntos de vista, de opiniones, ¿listo? Porque nos permiten esa diversidad, ¿listo? Debe haber un enfoque de garantías, ténganlo presente y como norte al momento de contestar. Y este es el corazón práctico de este taller, ¿listo? Es decir, siempre debe buscarse una respuesta garantista, es decir, la respuesta debe cumplir con estos tres criterios. Entonces, usted cuando vaya a evaluar las opciones de respuesta, verifique que esa opción proteja derechos, ¿listo? Que la opción que estamos seleccionando proteja derechos, pero que proponga reglas razonables. No es proteger por proteger, recuerden que lo habíamos dicho, no es la permisividad absoluta, debe obedecer a una regla. Y si sanciona, que solo sea lo que resulte ilegal o violento, es decir, lo contrario al buen comportamiento, ¿listo? Por eso, en general, son mejores las medidas que evidencien proporcionalidad, es decir, que no son excesivas, que están focalizadas, es decir, que atienden a una situación y una conducta en concreta y con garantías, es decir, que evidencien el debido proceso, la posibilidad de defensa, que tengan en cuenta toda la ciudadanía, como en el caso de los puentes que estábamos señalando. Y si son más débiles las medidas, pues siempre vamos a evidenciar que suelen ser genéricas, generales, prohibición de todo, permisividad de todo, son preventivas sin criterio, es decir, dicen por si acaso, por si puede suceder, cuando no es una certeza, y me regreso al primer punto, son decisiones basadas en hechos o son discrecionales, es decir, es la voluntad absoluta de la administración. El caso, por ejemplo, de la restricción a la movilidad a las 10 de la noche. Ojo, es una decisión absolutamente discrecional, porque usted está diciendo, yo estoy buscando proteger la seguridad, pero no está evaluando todo el contexto, ¿listo? Ni todas las consecuencias que esto tiene. Ejemplo, no es lo mismo regular una marcha con rutas y horarios o con un acompañamiento o con vías o señalando que va a haber desvíos que prohibir todas las protestas por 10 días. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí pueden haber disturbios, puede generarse una situación mucho peor de la que se pretendía evitar. ¿Listo? ¿Qué se espera entonces de un estudiante en el módulo de competencias ciudadanas? Y es que primero tome una postura. ¿Listo? No es quedarse en el depende todo el tiempo, sino que realmente pueda y logre evidenciar que toma decisiones, que justifique con criterio. No basta decir porque sí, porque me parece, porque me da miedo, sino realmente debe obedecer a qué sucede en derecho, qué riesgo se está atendiendo, qué medida resulta razonable. Evitar caer en respuestas extremas. ¿Listo? Ahí hay trampas muy típicas que es todo o nada. Y recuerden que ya lo señalamos, no es ni blanco ni negro, hay puntos intermedios, sobre todo cuando es de convivencia. Incluso vaya y trasládese al ejercicio de su convivencia familiar. Muchas de las decisiones deben ser concertadas. No podemos ir a los extremos. Ojo ahí, ¿listo? Ni prohibición total, ni permisividad total. Una censura previa, es decir, filtrar antes de que la gente hable no se puede realizar. ¿Listo? No pueden haber medidas de censura previa, ni arbitrariedad, es decir, que es una decisión por mera conveniencia, o porque tengo la autoridad para hacerlo, que son desproporcionadas, que son desresponsabilizadas. ¿Listo? Es decir, no es mi problema, no hay una solución diferente, esto no me corresponde a mí, ya debemos acostumbrarnos, ¿listo? Debe haber una proposición de soluciones razonables, es decir, que lo que se espere realmente cumpla un cometido, es decir, que sea una solución dialogada, que se regule de manera proporcional, con sanciones solo cuando realmente se vulnere bienes jurídicamente tutelados, es decir, cuando vemos violencia, cuando vemos ilegalidad y pensar como ciudadanos en un contexto real, es decir, lo que nos gustaría pasar en ese momento o nos pasara a nosotros. Aquí es importante pensar en doble vía, es yo qué haría frente a esa situación
y qué esperaría que sucediera si yo estoy en esa situación. Siempre debemos tener el pensamiento en doble vía. No sé si hasta aquí hay alguna duda, inquietud, o procedemos con el ejercicio ya práctico. Qué pena con ustedes. Si hablé un poquito rápido, pero pues la idea era como abordar de manera general. Listo, vámonos entonces con el ejercicio práctico. Les voy a enviar un link aquí al chat de nuestra llamada. ¿Listo? Entonces, la idea es que lo contesten. Son 5 preguntas muy sencillas. Vamos a dar 5, bueno, demos 10 minuticos. Tan pronto lo terminamos, hacemos el ejercicio de socialización y yo creería que ya no habría ningún inconveniente si no tenemos más preguntas y demás. Entonces, un segundito, ya les paso el enlace, porfa. Listo, ahí les envié el enlace. Entonces participemos, lo que les decía, hagámoslo desde la honestidad, desde lo que yo haría. Esto nos permite medirnos y llegar a determinar qué debemos mejorar, en qué tenemos fortalezas, de cara pues a los futuros talleres que mencionaba Juan. Entonces ya me informa si pueden abrir el enlace, por favor. Ya lo envié, entonces que me validen si se puede abrir. Sí, profesor, se puede abrir. Perfecto. Entonces recuerden, por favor, analicen los hechos, analicen los argumentos que nos da cada opción y ahí sí tomamos decisiones. ¿Listo? Listo. Me avisan tan pronto vayan terminando ahí en el chat para que socialicemos el ejercicio. Muchas gracias, Aleida. Fácil, me imagino. No, estuvo fácil, Aleida. Ya vamos a ver. Sandra también, listo. Vamos, chicos, con 3 más que me digan listo, empezamos la socialización. Recuerden que también en las pruebas tenemos unos tiempos para contestar las preguntas. Entonces debemos acostumbrarnos. Me falta una respuesta para completar las 5 y empiezo a socializar. Listo, socialicemos, ¿les parece? Ya tengo Sí, señor. 9 respuestas. Entonces vamos a hacer lo siguiente para que ustedes me ayuden. Entonces yo voy a ir proyectando. Alguien me ayuda con la lectura y analizamos qué es lo que estaba buscando evaluar la pregunta y cuál es la respuesta. Igual les fue bien, les cuento. Donde vi como un poquito de deficiencia, estoy revisando aquí el formulario, el tema de evaluar las premisas, ¿no? Que este es importante, ¿no? Este es digamos que un ejercicio adicional, es un plus, pero ahí es donde veo que de pronto hay punticos de mejora. Entonces voy a proyectar a alguien que me colabore con la lectura mientras vamos socializando. Entonces, ¿me confirman que vemos en pantalla? Sí, señor, ya se ve. Listo, perfecto. Entonces, ¿quién me ayuda con la lectura? Yo te ayudo con esto. Dale, de una. Durante la última semana de febrero se han enunciado en Bogotá marchas, plantones y movilizaciones en distintos puntos de la ciudad, y la administración distrital ha informado que acompañarán estas jornadas con equipos de gestión del diálogo social para garantizar la protesta pacífica y reducir afectaciones a terceros. Un alcalde local propone una medida preventiva, prohibir toda la movilización en su localidad durante 10 días, sin distinguir entre marchas pacíficas, actividades culturales o plantones, argumentando únicamente que la movilidad se afecta y que hay riesgo de disturbios. Dice que ¿cuál decisión se ajusta mejor al enfoque constitucional frente al derecho a la protesta y al orden público? A. Esto va ahí. Entonces, antes de que me le ayudes con las opciones, porfa, entonces tengamos claro qué se está evaluando acá. Entonces, acá vemos varias situaciones planteadas, ¿no? Entonces está el tema de la protesta, el orden público, las medidas preventivas por parte del alcalde, y eso nos lleva a una evaluación primero del equilibrio de derechos. ¿Qué derechos están aquí en juego? La protesta versus el orden público y la movilidad. ¿Listo? Entonces es complejo porque hay 3 derechos que están en juego. Que también se nos está buscando medir la proporcionalidad del uso del orden del poder público, ¿listo? De las atribuciones que tiene el alcalde. Y la capacidad de identificar medidas generales y excesivas, lo que yo les hablaba, ¿listo? Para descartarlas. También tener estas competencias nos permite eliminar opciones y marcar la que resulta más correcta.
Diferenciar regulación legítima de restricción arbitraria. También acá se nos lleva. Ahora sí, sigamos, por favor, con las opciones. Perfecto. A. Prohibir toda manifestación en la localidad para evitar riesgos, porque el orden público prevalece siempre. Esto va ahí. B. Entonces, ¿esta sería o no sería? ¿Qué dices tú? Para mí no. Perfecto, no es total. ¿Por qué? Porque hay una prohibición de todo. Prohibir. Es decir, es una medida general y es desproporcionada. Castiga incluso cuando estamos hablando de marchas pacíficas y culturales. Parte de una lógica preventiva absoluta de cómo puede haber disturbios, pues vamos a ¿qué? A prohibir todo. Esto en últimas pues revela una falta de competencia en el factor de proporcionalidad. Entonces, automáticamente yo ¿qué hago con la A? La descarto. Chao. Vamos con la B. Exigir permisos previos obligatorios para autorizar o negar cada marcha, según conveniencia de movilidad. Listo. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Esta la conservamos o la dejamos? ¿Qué dicen ustedes? Para mí, no. Perfecto. La también dejamos. sale. ¿Tú dices que la dejamos? Entonces, ¿por qué la No. dejarías? No, Daniel. perdón, la dejaría, pues la descartaría. Ah, listo, exacto, listo, muy bien. Entonces, ¿por qué la descartamos? Porque convierte al derecho en algo sujeto a autorizaciones. Entonces, imagínense ustedes para poder movilizarse, solicitar un permiso. No faltará el que me diga, "Profe, entonces, ¿qué pasa en el caso de una visa y un pasaporte?" No, estos son requisitos también, pues, de seguridad, de identidad y demás. Pero si tú cumples con el requisito, pues nadie te prohíbe que te movilices, siempre y cuando cuentes con la autorización. Lo puedes hacer, ¿listo? Entonces, eso en últimas nos lleva a casi que a una censura previa. Es decir, dígame sobre qué asunto quiere protestar y yo decido si lo puede realizar o no. El derecho deja de ser derecho para hacer una concesión, ¿listo? Es decir, para hacer una atribución. En ese orden de ideas, la B, ¿qué pasa? Sale de nuestras opciones. Saltémonos a la D, porque ya sabemos que la opción correcta, ¿cuál es? La C. Si no me la sé, la sé. No, mentiras. Si no me la sé, analizo más, por favor. ¿Listo? La D, vamos. Entonces la de permitir cualquier protesta sin planeación porque cualquier limitación es censura. No. ¿Listo? No, este es el extremo contrario, porque desconoce Sí. también los derechos que puedan afectarse de esos terceros, lo que hablamos también con el caso del puente. En competencias ciudadanas, los extremos casi nunca son la mejor opción, ¿listo? Por no decir que nunca. Entonces, ¿cuál sí es nuestra opción correcta? Mantener el derecho a la protesta y aplicar medidas de acompañamiento, diálogo y regulación proporcional, rutas, horarios, corredores humanitarios, sancionando solo conductas violentas o bloqueos ilegales. ¿Listo? ¿Por qué es la mejor desde este punto de vista de las competencias ciudadanas? Porque reconoce que la protesta es un derecho fundamental, acepta que pueda haber afectaciones a terceros, es decir, no desconoce que la protesta eventualmente pueda afectar los derechos de alguien más, propone una respuesta que es proporcional y está focalizada, ¿listo? Sanciona conductas que son ilegales, más no el derecho en sí mismo. Esto en últimas, ¿qué nos demuestra? Que no se cae en extremos, no se usa el miedo como criterio y aplica el principio de ¿qué? De armonía de derechos. ¿Sí entendimos o no entendimos cómo funciona? Sí, profesor, señor. está muy claro. Listo. ¿Vamos con otra? Sí, señor. Sí, señor. Hagámosle, digan con entusiasmo, sí, profe, vamos con otra. Listo, entonces, ¿quién me ayuda? Yo. Listo, dale. Informes y declaraciones públicas han insistido en que el sistema penitenciario mantiene sobrepoblación, capacidad cercana a 82.000 cupos frente a una población alrededor de 104.000, con un hacinamiento cercano al 28%, y que la crisis es especialmente crítica en centros de detención transitoria. En un municipio, el comandante de una estación de policía mantiene personas privadas de la libertad durante semanas en celdas improvisadas. La alcaldía responde que no hay presupuesto y que eso le corresponde al INPEC. Un juez recibe una queja por condiciones indignas y falta de atención médica oportuna. Desde un enfoque de pensamiento sistémico, la mejor conclusión es... Stop ahí, ¿listo? Entonces vamos a mirar qué se nos está preguntando acá, ¿no? Entonces estamos viendo
hacinamiento y detención en celdas improvisadas. Entonces, ¿qué se evalúa acá? El pensamiento sistémico, es decir, identificación de responsabilidades compartidas. ¿Se acuerdan que yo les dije algo clave? Les dije, ustedes no necesitan ser abogados, pero sí necesitan conocer qué de la estructura del Estado. Aquí es donde se evidencia ese pensamiento sistémico, es decir, no solo qué debe hacer la alcaldía, el comandante o el IMPEC, sino de manera conjunta, ¿listo? Desde el punto de vista de la armonía, desde el punto de vista de cómo atiende interinstitucionalmente. ¿Listo? Debe haber un enfoque de dignidad humana que siempre prima, recuerden, es el pilar que sostiene el Estado Social de Derecho, bien clarito lo dice el artículo 1 de la Constitución, fundada en el respeto por la dignidad humana, es decir, es la promesa máxima de la Constitución Política de 1991, la protección y la garantía de esa dignidad humana y la capacidad de no aceptar como excusa presupuestal, como justificación, es decir, aquí lo que yo les decía es que no hay otra forma, no hay otra solución, no, debemos asumir responsabilidad. Vamos opción por opción. Ahora sí, continúa, Daniel. No hay responsabilidad estatal porque el problema es de presupuesto y por tanto inevitable. Listo, entonces, ¿la conservas o la dejas, Daniel? La dejo. Pues la saco de... Exacto. Listo, la dejas sin validez, ¿listo? Perfecto, Daniel, la dejas sin validez. Entonces, exacto, porque normaliza la vulneración, es decir, le da un carácter de normalidad, ¿listo? Le da un carácter de cotidianidad que no puede suceder, es decir, desconoce que el Estado no puede suspender la dignidad de las personas, ¿listo? Ni siquiera de aquellas que están inmersas en un proceso o que tienen una responsabilidad probada y digamos que refrendada por una sentencia condenatoria dentro de un proceso penal. Vamos con la B. La responsabilidad es solo del IMPEC. La alcaldía y la policía no tienen deberes en este tema. Listo. ¿La dejas o la sacas? La saco. Listo. Exacto. Muy bien. Hay que sacarla. ¿Por qué? Porque reduce el problema a un solo actor. Y aquí hay una clave que se los dije al principio, que nos están evaluando, por eso es importante, a pesar de que la misma pregunta no lo da, el pensamiento sistémico, es decir, la comprensión de todas las instituciones al momento de atender una situación particular. Es decir, la opción B evita un análisis de los deberes territoriales y de los deberes de policía, es decir, se limita simplemente a el IMPEC, esa responsabilidad, cuando vemos que están involucrados los tres agentes. Vamos con la D, porque ya sabemos que la opción correcta en este caso, ¿cuál es? La C. ¿Listo? D. La solución es aumentar sanciones penales para reducir el delito, sin revisar condiciones de reclusión. Listo. Esto no responde al problema planteado, ni siquiera tiene una relación directa. También yo les di una clave, ¿se acuerdan? Les di, ojo, porque estas son narraciones y hay que darle una continuidad a esa narración. En ese orden de ideas, ¿será que el dato que nos están dando en el D tiene una relación directa con la pregunta? No, ni siquiera con el contexto en el que se nos da. Es decir, es una salida emocional, no sistémica, es algo que añade, sí, pero no añade desde el punto de la complementación o desde la terminación de la situación planteada. En ese orden de ideas, la respuesta correcta, ¿cuál es, Daniel? La C. Léela, por favor. Es una responsabilidad compartida, niveles nacional y territorial, y debe activarse una respuesta coordinada, medidas para garantizar dignidad, salud, control judicial y alternativas que reduzcan el uso abusivo de la detención en lugares no aptos. Listo. Entonces, ¿por qué es la respuesta? A pesar de la misma obviedad, ¿no? Lo vemos y ustedes lo dicen, no, profe, es que esto es fácil, esto es obvio. A veces no es tan obvio, créanme. O sea, a veces los resultados en competencias ciudadanas nos preocupan y no solo desde lo académico, ¿no? Lo digo con todo el cariño, sino recuerden, aquí básicamente se nos está midiendo qué también nos comportamos como ciudadanos. Entonces, ¿por qué esta es la correcta? Porque primero reconoce los diferentes niveles de responsabilidad, es decir, el IMPEC como encargado del todo, listo, la policía desde la labor que realiza y la alcaldía con las atribuciones que debe tomar en el caso específico. No simplifica el problema, entonces no es problema del IMPEC o no es problema no aumentar las penas, no, prioriza la dignidad, la salud y el control judicial como parte de esas garantías
establecidas, recuerden, la maximización de la garantía de derechos que yo les hablaba en esta primera parte del taller y propone una solución estructural. Es decir, no es una reacción superficial, no es una reacción improvisada, si me permiten el contexto, sino que realmente obedece a un entendimiento de que esos problemas públicos no son lineales, es decir, yo no los puedo ver así planos, sino que realmente debo evaluarlos en la complejidad que revisten, que no acepta una excusa, es decir, no acepta el no hay dinero, porque pues debe buscarse el recurso, y aplica un enfoque de derechos, que sí o sí debe garantizarse en el Estado Social de Derecho. Listo, vamos con la tercera, que aquí ya digamos que empieza a ser un poco más compleja la situación, porque se nos está llevando es a analizar opción por opción. Entonces, ¿quién me ayuda? Ya, profesor, buenas noches. Listo, dale luz. Evalúa la solidez y coherencia de los siguientes argumentos en el debate sobre la importancia de la libertad de expresión en redes sociales, donde se discute si debe haber límites a la difusión de información falsa, fake news, sobre el salario mínimo. Listo, entonces, ojo, entonces primero identifiquemos qué nos están evaluando. Entonces, primero, y nos lo dicen clarito, la comprensión de qué, de la libertad de expresión. Segundo, que nos dicen, ojo con la censura previa y la responsabilidad ulterior. ¿Listo? La capacidad de detectar extremos ideológicos, lo que les decía, pilas con esa pluralidad, y la evaluación de la solidez argumentativa. Y aquí esto es fundamental, sobre todo porque es donde mayor disparidad hubo al momento de contestar. Ya ahorita les proyecto las gráficas como para que ustedes se vayan con una generalidad de lo que, del ejercicio que hicimos hoy. Igual pues les llega la respuesta a sus correitos, pero entonces para que lo veamos. ¿Listo? Entonces hay unas calificaciones, ¿no? Que entonces está, la calificación del argumento es sólido, muy sólido, sólido, débil e incoherente. Entonces vamos a mirar la primera, el argumento A. Sigue, por favor, Luz. Argumento A. La libertad de expresión es un derecho absoluto. Aunque se difundan cifras falsas sobre el salario mínimo, cualquier restricción es censura y no se puede intervenir. Listo. Entonces, vamos a evaluar esa solidez. Para ti, ese argumento, ¿qué tan sólido es? ¿Es muy sólido? ¿Es sólido? ¿Es débil o es incoherente? Incoherente lo tomé yo. Listo, perfecto. ¿Alguien opina lo contrario? Débil lo tomé yo. Listo, muy bien, Sandra. ¿Alguien más? ¿Alguien más está con luz? Mejor dicho, alcen la manito los que están con luz. Es decir, que consideran que es incoherente. Una reacción así de pulgarcito arriba. ¿Nadie más? ¿Solo Luz? Bueno, entonces, ¿quién está con Sandra? Pulgarcito arriba. Ella dijo débil. Listo, vi 3 manitos alzadas. Vamos, por favor, con la opción de que es sólido. ¿Quién considera que es sólido? ¿Nadie considera que sea sólido el argumento? Y finalmente, ¿quién considera que es muy sólido? Listo. Entonces, la respuesta correcta es que es un argumento débil. Ojo, la incoherencia lleva a la contradicción, es decir, que el argumento se cae por cualquier lado que se le mire. Entonces, ¿por qué? Porque la libertad no es absoluta. Aquí, ¿cuál es el problema de este argumento? Que ningún derecho, y yo se los había dicho desde el inicio y ustedes lo tienen más que claro, ningún derecho es que absoluto. Ojo, además está ignorando el daño potencial y confunde regulación con censura. Es coherente internamente, pero está jurídicamente, ¿qué? Incompleto. ¿Listo? Entonces, el argumento es coherente, pero jurídicamente se encuentra incompleto. ¿Quedó claro o no quedó claro? Si no, profundizamos. Vamos Claro. a ver entonces. Sí, sí. Sí, profesor. Claro. B. Para evitar manipulación, el Estado debe eliminar de redes toda publicación sobre salario mínimo que no coincida con sus cifras oficiales, incluso si son opiniones o análisis. Listo. ¿Esta opción qué sería? ¿Muy sólida, sólida, débil o incoherente? Tu Luz. Incoherente. Esa también sí, incoherente. Y sí, tienen toda la razón, es absolutamente incoherente. Jorge, te escuchamos.
Jorge alzó la manito. Iba a reaccionar respecto a la decisión que tomaron mis Perfecto. compañeros. Estoy de acuerdo. Sí, total. Y es absolutamente incoherente, ¿listo? Porque propone eliminar toda publicación que no coincida y esto trae varios problemas. Primero, borra ese pluralismo del que estábamos hablando, ¿no? Esa diversidad de opiniones. Permite la arbitrariedad estatal porque básicamente lo que hace es que solo el Estado tenga el discurso respecto a la discusión, ¿listo? Y confunde veracidad con versión oficial, ¿listo? Entonces, ojo porque una cosa es la versión oficial, la versión del Estado, otra cosa es la veracidad de la versión que se tiene. Y acá se rompe ese equilibrio democrático. Vamos con la opción C. Recuerden que porque acá vi la preguntita, que no veían, era acá. Estaba la escala de valor donde nosotros señalábamos cuál nos parecía el valor del argumento. Si muy sólido, sólido, débil o incoherente. Vamos con el argumento C. Que si no me la sé, la sé. ¿Sí se dieron cuenta? No era mentira. La libertad de expresión implica responsabilidades. Debe permitirse el debate sobre el salario mínimo, pero sancionar la difusión deliberada de cifras falsas que busquen engañar y causar daño, mediante procedimientos claros y con control judicial sin censura previa. Listo. Ese argumento será muy sólido, sólido, débil o incoherente. Muy sólido. Total, es absolutamente sólido, muy sólido. ¿Listo? Porque reconoce que la libertad más la responsabilidad permite el debate protegido, sanciona solo si hay intención y daño y hay un procedimiento en control judicial. ¿Listo? ¿Qué demuestra este argumento? Proporcionalidad, que lo hablamos, garantías y el pensamiento equilibrado en la toma de decisiones. Vamos con la cuarta. Vamos a acelerar un poquito para acabar, porque la idea es que socialicemos todo, ¿no? Qué pena, yo sé que ya está un poquito tarde, me da pena también con Juan y con nuestra coordinadora Angie, pero ya vamos a terminar, chicos, ayúdenme. Vamos con la pregunta 4. Sigo, profesor. Sí, o alguien más quiere ayudarle. Marta, yo vi que había alzado la mano. Ahorita que pregunté por la ayuda a la lectura. Sí, señor, buenas noches. La Defensoría del Pueblo ha alertado que hay varias regiones con riesgo en la atención y entrega de medicamentos y ha reportado cientos de medicamentos no entregados y casos sin resolver. Además, la difusión pública se intensificó por hechos recientes que demuestran barreras de acceso a medicamentos. En este contexto, una persona con enfermedad crónica recibe respuesta de su EPS. Su medicamento está pendiente por falta de inventario del gestor farmacéutico. La droguería dice, no podemos dispensar porque no han autorizado. La persona lleva semanas sin el tratamiento y su condición empeora. ¿Cuál argumento ciudadano es más fuerte para sostener que hay vulneración de derechos? Ahí primero nos dieron una pista grandísima, entonces ya nos están diciendo desde la pregunta que hay una vulneración. Entonces podríamos descartar la A y la C, pero vamos a analizar una por una. Entonces, ¿por qué no la A? Leamos la opción A. No hay vulneración porque el acceso a medicamentos depende de la disponibilidad del mercado. Listo, entonces, ojo, reduce el derecho ¿qué? A condiciones del mercado. Entonces, no resulta ser una opción adecuada. Vamos con la C, que es la otra que dice no, ya vimos que automáticamente sale. Sí, señor. No hay vulneración si la EPS informó la novedad, aunque no resuelva. Listo, ojo acá, porque está confundiendo informar, qué es lo que está pasando, con cumplir, es decir, con entregar el medicamento. Entonces, aquí viene una clave importante al momento de contestar estas evaluaciones y es también que tener en cuenta lo que se nos está preguntando. Entonces nos dice, ¿cuál argumento ciudadano es más fuerte para sostener que hay vulneración? En este orden de ideas ya nos está dando una respuesta. Nos dice, hay vulneración. No entra en discusión automáticamente y por eso hicimos el análisis rápido de la opción A y la opción C, salen de nuestra ecuación. Pero veamos qué pasa con la D. Solo hay vulneración si la persona paga el medicamento y luego reclama.
¿Por qué? Porque traslada la carga económica al usuario. Entonces, digamos que acá no estamos viendo el punto de vista de la vulneración. Vámonos con la opción correcta, la B. Si hay vulneración porque el derecho a la salud exige acceso oportuno y continuidad del tratamiento. Las entidades no pueden trasladar indefinidamente la carga burocrática al usuario. Listo, totalmente acertada ese argumento para demostrar la vulnerabilidad. El derecho a la salud exige que continuidad, ya lo ha dicho la Corte Constitucional de manera reiterada. Entonces, ¿de qué le sirve que le proteja el derecho a la salud si no hay un tratamiento continuo? Hay una afectación. No se puede trasladar la carga administrativa al paciente. Lo veíamos. Ojo, el Estado no puede desresponsabilizarse. Lo vimos en esas claves al momento de contestar. La demora que empeora la condición es un indicio fuerte de ¿qué? De vulneración. De vulneración. Si evidenciamos la vulneración, ahí amarramos con lo que se nos está preguntando. Esto demuestra competencia, ¿por qué? Porque se prioriza la dignidad, no se queda simplemente en el formalismo y analiza las consecuencias reales, es decir, la afectación a ese paciente. Vamos con la última pregunta. ¿Quién me ayuda? Yo. Sandra, Evalúa la solidez y coherencia de los siguientes argumentos en el debate sobre la importancia de la libertad de expresión en redes sociales, donde se discute si debe, haber límites a la difusión de información falsa, fake news, sobre inseguridad ciudadana, robos, bandas, alertas y pánico. Listo. Entonces vamos a analizar. Entonces aquí, ¿qué se nos está preguntando? Listo, ¿qué se nos está evaluando? Entonces, ¿el equilibrio entre qué? Entre la libertad de expresión y el orden público. La detección del pánico moral, ojo, y la capacidad de distinguir entre regulación versus censura. ¿Listo? Es decir, nos propone una identificación de respuestas que sean ¿qué? Proporcionales. Lo vimos desde el inicio. Entonces, vamos con la opción A, el argumento A. Las alertas de seguridad, aunque resulten falsas, nunca deben limitarse. Cualquier control es censura y la gente tiene derecho a prevenirse con lo que vean en redes. Listo. Para ti eso es un argumento muy sólido, débil o incoherente. Para mí era sólido. ¿Sólido? ¿Alguien opina diferente a Sandra? Pues estamos de acuerdo. Si estamos de acuerdo, pulgarcito arriba. Listo. ¿Y los demás? Jorge dice débil. ¿Quién está con Jorge? ¿Quién apoya débil? Manito arriba. Janet. Marta. Bien. Nuri. Listo. ¿Y los demás qué dicen? ¿Quién dice muy débil? Daniel Luz. Listo. Dice, Aleida nos dice incoherente. ¿Quién más piensa que es incoherente el argumento? Nadie más, listo. Entonces, con ese panorama, ojo, el argumento sería débil. ¿Por qué? Porque permitir alertas falsas sin límites puede generar pánico, recuerden que era lo que estábamos detectando, y nos genera una confusión entre prevención ciudadana con irresponsabilidad. No llega a ser incoherente porque no genera una contradicción ni pierde el sustento jurídico, pero sí es muy débil, porque en últimas no responde a ese equilibrio y a esa proporcionalidad que hablábamos. Vámonos con el B, por favor, Sandra. Perfecto. ¿Lo subes un poquito, profe, por favor? Sí. Listo. Entonces, para evitar pánico, se debe prohibir que los ciudadanos publiquen sobre delitos o seguridad. Solo las autoridades pueden informar, así se elimina la desinformación. Listo. Coherente. ¿Este argumento para ti es? Coherente. Bueno, Luz dice muy sólido. Bueno, ¿Tú qué dices? sólido. Sí, sólido, sí. ¿Sí? O sea, ¿solo las autoridades podrían en el Estado decirnos quién cometió un delito?
No, Ojo, no, porque lo que nos mentiras. está No, diciendo no, ahí, no, ¿sí? es que ahí es donde yo me confundí, porque no leo bien. Es que eso es lo que yo no Tenemos, comprendo. acabas de decir algo importantísimo y creo que es la Ujú. clave número uno en todas estas evaluaciones. Hay que leer muy bien, hay que leer con Sí. cuidado, hay que leer coma con coma. ¿Listo? Para que no nos pase este problema, porque pasamos de muy sólido, que vi algunos que escribieron muy sólido, a incoherente, que es la respuesta correcta, porque prohibir toda publicación ciudadana Mm. elimina la participación democrática y en este caso resulta ser autoritario. Profe, ¿cuál es la diferencia con la anterior? Ojo, la anterior es permisiva, ¿listo? La anterior, en medio de todo, es permisiva. Acá hay un autoritarismo y esto debe estar proscrito porque siempre la responsabilidad del Estado es mucho mayor que la del ciudadano. Entonces, él tiene una responsabilidad más grande en la garantía y en la promoción de esos derechos. Vamos con la última, la opción C, el Se debe, argumento C. se debe permitir la denuncia y la alerta ciudadana, pero establecer mecanismos para responder a desinformación dolosa. Por ejemplo, rumores inventados para causar pánico o cacerías, con medidas transparentes, verificables y sin censura previa. ¿Esa Esa sí opción es qué es? sólida. Muy Sólida. sólida, muy bien, Ajá. efectivamente, porque permite la denuncia, actúa contra la desinformación dolosa, es decir, contra un mal comportamiento, evita la censura previa, exige la transparencia, es equilibrado y garantista. Listo, chicos, a los que diligenciaron el formulario y se recogió el correito, les voy a mandar esta información, déjenme se las proyecto, un segundito, qué pena acá con ustedes, listo, que es como una pequeña infografía que les preparé sobre cómo debemos contestar. Entonces nos dice que es trabajar por competencias, que lo vimos, es como el resumen sintético, cómo son las pruebas por competencia, qué se nos busca evaluar, qué se evalúa específicamente en esas competencias y finalmente qué se espera de ustedes, que es lo más importante, ¿listo? Entonces, y aquí con esto quiero cerrar, por eso se lo señalaba, porque podemos llegar a una conclusión fácil y es que todas las preguntas que vimos que eran incorrectas generalmente eran preguntas que extremas. O prohibían todo o permitían todo y eso las hace que débiles. ¿Listo? Las respuestas que digamos que concentran ese poder sin garantías, resultaron ser incoherentes en todos los ejercicios, porque vuelvo, insisto, hay una responsabilidad que tiene el Estado y realmente las respuestas proporcionales, con garantías, con enfoques de derechos resultan ser más sólidas y evidencian un buen ejercicio de la ciudadanía, evidencian que competencias ciudadanas, como el nombre lo dice. Esto en términos de traslado significa que aplicar criterio, es decir, proporcionalidad, dignidad, responsabilidad, debido proceso, en los casos nos lleva a que seamos buenos ciudadanos y a que evidenciemos un entendimiento del ordenamiento constitucional y de nuestros deberes como ciudadanos. Es decir, que nos llevan a tomar decisiones argumentadas y decisiones esperadas dentro del seno de una sociedad democrática, una sociedad como la colombiana, que es un Estado social de derecho que privilegia la dignidad humana y responsabiliza al Estado y a sus ciudadanos en la toma de decisiones. Chicos, muchísimas gracias. Espero que les haya servido el taller. Excúsenme, Laurita, nos pasamos de tiempo un poquito, pero pues debíamos dejar solucionado el taller. Les voy a enviar la información a los correos que llegaron ahí al formulario, de verdad. No sé si de pronto hay alguna inquietud, alguna pregunta adicional o ya podemos dar por terminado el taller. Muy claro todo, profesor. Muchísimas gracias. Muy amable. Feliz noche para todos. Feliz noche. Entonces, Muchas Juan, yo creo que gracias. ya podemos cerrar el espacio. Gracias de verdad y Gracias, pues te cedo profe, la muy palabra para el productivo. cierre. Gracias a ti, Cristian. Gracias a todos los compañeros que estuvieron en el taller. Esperamos que sea de provecho y sobre todo que lo apliquen en el momento de la prueba real. Practiquen mucho y muchos éxitos para todos. Muchísimas gracias. Feliz noche. Feliz noche para todos.